noches, Gilda, bienvenida. Buenas noches, Un gusto María. tenerte. Igual, gracias por la invitación, María. Gracias a ti. Bueno, para mí es un placer, un honor tener a Gilda por primera vez como invitada en uno de mis en vivo. Gracias a todos los que se están conectando. Gilda es licenciada es Gilda Celis. Ella es licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo y ha tenido una trayectoria de por más de 20 años en el desarrollo de recursos humanos, en el área de la consultoría organizacional y como facilitadora, diseñadora de varias organizaciones, incluidas organizaciones internacionales como es la DOR holandesa andina, de la cual forma parte de su grupo de consultores, facilitadores de experiencias de aprendizaje, además de haber trabajado en empresas tan importantes en Venezuela, porque ella vive en el estado de Aragua, como General Electric, Mavesa, Orión, etcétera. Así que es una invitada de lujo la que tengo el placer de compartir esta noche con ella, y el tema que vamos a abordar está vinculado a el sistema familiar. Obviamente, hemos tenido, Gilda, el sistema familiar es algo tan viejo como la humanidad. Desde que, hablando del mito creacional, desde que Eva le dio la manzana a Adán y se la comieron, ya allí comenzó fue el germen para que se gestara la familia con su primer hijo, Caín, y después Abel. De tal manera que allí fue el germen. Y etimológicamente no existe una raíz griega del término familia, pero sí existe la raíz griega de oriok, que es hogar. Y el hogar era el donde se reunía al grupo parental, a los cercanos, a todas aquellas personas que compartían lazos sanguíneos. En los romanos sí se le dio mucha más fuerza a la familia, porque inclusive se consideraban a los esclavos parte de la familia, porque eran los quienes les servían. Y la figura de pater familia era decisoria en cuanto a la conformación del grupo, a la distribución de actividades y responsabilidades en cada uno de los miembros del grupo, etcétera. Es decir, y quizás nosotros hemos heredado o heredamos esa sociedad patriarcal de parte de como herencia romana, pero producto también de que Hispania, fue la anterior España, ¿verdad? Fue colonia de Roma. Entonces, y nosotros somos hispanoamericanos, por lo tanto, tenemos razones suficientes para decir que formamos una sociedad patriarcal. Sin embargo, en Venezuela, eso lo debo confesar porque lo he aprendido de varias amigas, o específicamente más de una amiga que otra, que es Marisabel Busto. En Venezuela se desarrollaron muchos trabajos que nos han indicado que la vinculación, la familia es matricentrada, es decir, la madre ocupa un lugar preponderante, es de primera línea en el sistema familiar. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que el padre es el proveedor, la madre es la que atiende el hogar, pero también daba directrices, y ahí de quién se apartará de ella. Yo de eso tengo experiencia propia a través de que fui parte de una familia de 9 hermanos, donde había que tener una matriarca, muy matriarca, para poder mantener en armonía esas 9 hijos. Entonces, se aprende mucho también cuando somos familias numerosas. Así que, Gilda, con este preámbulo, y tu experiencia, el sistema familiar, que es tan importante y que ahora en día está tan debilitado. Así, discúlpame, así lo siento yo. Y hay una política, a mi juicio, de desbaratarla más, de que se diluya la familia, hasta el punto que hay filósofas, ya inclusive en los años 90, 80, Simone de Beauvoir decía que había que reconsiderar los diversos tipos de familia, igual que Judith Butler, que es feminista, hablando de los diversos tipos de familia.
de acuerdo a los diversos tipos de género que conformaran la nueva familia, por eso de las políticas de inclusión que deben existir. Así es. Bueno, yo no es que no esté de acuerdo con las políticas de inclusión, pero creo que familia solamente puede haber, no porque no sean afectivamente, no puedan haber más tipos de familia, pero bajo una figura materna y una figura paterna. Es mi impresión. Así que, Hilda, quedas, y discúlpame esta locura de hablar tan rápido y tan largo, No, está bien. con tu palabra, si quieres agregar algo más de ti, la Ok. familia como centro social, como centro, núcleo, célula, como decían en formación moral y cívica, ¿te acuerdas? Sí, Este, nuestro núcleo. este, Sí. está en una gran interrogante hoy, ese sistema familiar, para comenzar, está cuestionado, está fortalecido o debilitado, ¿cómo está? Ok, después de ese gran preámbulo, María, imagínate, tú como filósofa, de una mujer que tiene mucha historia, me encanta, me encanta. Bueno, fíjate, yo le quería agregar que yo soy especialista más que todo en coach organizacional. Ay, ¿verdad? A raíz, Eso se me olvidó. sí, claro, porque para entrelazarlo, yo soy especialista en coach organizacional y cada vez que atendía a un coachee en una empresa, salía algo del Ajá. sistema familiar. ¿Sabes? Entonces yo decía, por aquí hay algo que trabajar. Entonces, tengo que agregarle más a mi perfil como coorganizacional porque cada vez que había un problema a nivel de gerencia, por ejemplo, un hombre con una mujer, ya había un problema por ahí de la madre, que el hombre era el único hijo y tuvo 5 hermanas, entonces la madre era netamente matriarcal, entonces allí había un rollo, entonces él no aceptaba la figura femenina y le generaba alergias y le generaba erupciones. Entonces, desde esa mirada, yo Ujú, que hice, bueno, tengo que integrar algo más a mi formación y me certifiqué ujú, ya. Yo estaba sacando la cuenta justo hoy y tengo 7 años ya trabajando con sistémica familiar. ujú. ¿Ok? Y yo quería agregar que yo soy una defensora a ultranza de la familia. A ultranza. Yo siento que este núcleo, como dice el libro de Moral y Cívica, ¿verdad? Que debemos seguirlo constituyendo, seguirlo alimentando y seguirlo potenciando. ¿Ok? Y bueno, trabajo con la filosofía de mi querido Bert Hellinger, Ok. que trabaja con los sistemas familiares, lo que es la sistémica familiar, sistémica. Ujú, ¿Ok? ujú, Y Bert Hellinger nos decía, ¿verdad? Que definitivamente los sistemas familiares se rigen por leyes naturales, ¿ok? Donde hay una conciencia común entrelazados por hilos de amor que al final impactan nuestras vidas y cuya premisa principal es el sentido de pertenencia. Todos debemos claro. pertenecer al sistema. Ok. Ahora dime una Ya, cosa, Gilda, disculpa. Bueno, Jeff Bellinger ya como que murió, ¿verdad? sí, ya murió Ok, justamente en 2022, una, creo. una pregunta. Ese sentido de pertenencia obviamente se forma. Ahora bien, a veces hay secretos en las familias que los secretos nunca se comentan, por supuesto. Y muchos crecimos sin saber esos secretos. Y probablemente esos secretos afecten el sistema familiar. Claro, claro. Las repeticiones, estamos hablando, cuando tú dices sistema familiar, ahí eso literalmente se llama eh, lealtades invisibles. Esas Ujú, lealtades, lo que tenemos ocultos, lo que calla la ujú, familia, se repite hasta en 7 generaciones más. ujú. Entonces, cuando hablamos de condicionamiento familiar, lo primero que tenemos que revisar es nuestro árbol genealógico. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene ese apellido? Nuestra familia nació en ese pueblo o emigró, vino de otras ciudades. Por ejemplo, Venezuela definitivamente es un conglomerado de muchas nacionalidades porque muchas migraciones para Venezuela, ¿cierto? Entonces, esa historia familiar hay que conocerla. Y tú dijiste algo determinante que lo voy a rescatar de la conversación que dijiste. Hay que honrar esas historias, ese árbol genealógico, porque para estar nosotros justamente en este live, tú estás en un país y yo en otro, tuvo que pasar mucha agua, tuvo que pasar muchos esfuerzos, tuvo que
nuestros ancestros vivir muchas penurias para estar aquí, porque si hablamos de tiempos pasados, hablamos de la cacería del mamú y las mujeres en Ujú, casa tejiendo. es Sí, que tú correcto. hablaste un poquito de historia, Ujú, que me encanta esa sí. historia. Entonces, de, nosotros no vamos a cazar el mamú, nosotros podemos ir a una tienda a comprarnos nuestras cosas. Entonces, hay que honrar esa historia y sobre todo revisar nuestro árbol genealógico, de dónde venimos, cuáles son esas bondades de ese árbol, cuáles son esos dolores, ¿ok? Y cuando hablamos del árbol genealógico, no solo heredamos el color de la piel, mi tez morena, que si los ojos verdes, los ojos marrones, tanto de mamá como de papá o de algún ancestro que pertenece al clan. Heredamos algo muy importante que nos condiciona, que es el ADN emocional, que son esas vivencias emocionales. Lo que tú dijiste, las vivencias emocionales, ya dijimos que teníamos una conciencia común, el sistema familiar, y esas vivencias se van repitiendo de generación en generación cuando nos callamos o no decimos. Y yo que estoy en este mundo de sistémica familiar, tengo muchos coaches donde hay muchos secretos. Se puede decir el pecado más no el pecador, ¿verdad? Pero Y uno de claro. los secretos yo atendí a un chico y el chico descubrió a través de los años que él no era hijo de su papá real, sino del hermano de su papá, de su tío, ¿ok? Entonces, eso por supuesto que a él le hizo un quiebre grande en su vida y le generó mucho dolor. Entonces, son los secretos que de repente están muy callados. Cuando hablamos de ese árbol genealógico, decimos que ese ADN emocional, ese ADN tiene muchas bondades y decimos, mis tesoros del árbol genealógico son maravillosos y lo podemos rescatar. En mi país, hablo de mi país, hay familias que el hijo es médico, el papá es médico, el abuelo viene de una trascendencia de médicos familiares. Y qué bonito, esos son bondades que se rescatan del árbol genealógico. Así como tiene bondades, como hay luces y sombras, también tiene situaciones que mejorar, que cambiar, porque tenemos lealtades invisibles, tenemos tragedias, muertes tempranas, tenemos abandono, tenemos mujeres netamente matriarcales donde no existió la figura masculina, ¿ok? Tenemos adicciones en ese árbol genealógico cuando lo revisamos a detalle, ¿verdad? Ahora Tenemos, que estás hablando, me lo busco y lo comparo con esto. ajá, Es como yo estudié numerología, soy ok, numeróloga también, ¿no? qué Y bueno, entonces, por ejemplo, en el Dharma, ¿no? El Dharma es todas esas bondades que tenemos nosotros, aquello que nos adornan. Entonces deben ser todas aquellas virtudes que como familia, por generación en generación, hemos venido traspasando, ¿no? Traspasándonos. Y el karma son esos secretos, esas situaciones de las que nos sentimos como que no se hablan porque es una mancha oscura en nuestra, en la forma como la gente nos vería, seríamos rechazados. O sea, es así como todo lo que está oscurecido, esas sombras, son ese karma malentendido, porque mientras no se hable, mientras no se descubran, probablemente la deuda va a seguir acumulándose de generación en generación. Y a veces sí, correcto, María. tampoco ese Dharma, esas grandes virtudes tampoco se honran. Entonces, imagínate, hoy en Claro, día todo eso está en una interrogante. muy bien la explicación que tú diste. De hecho, esas grandes bondades que tiene el árbol genealógico, esos talentos, hay que rescatarlos, como dijimos el ejemplo de la familia de médicos. Ahora Uh -huh. vamos a la parte dura, que son esos grandes dolores, esos grandes traumas, esos se llaman embrollos sistémicos. Los embrollos sistémicos son los dolores, las deudas, las muertes tempranas, los abandonos, como lo dijimos, mujeres netamente, familias netamente matriarcal, donde no existe el hombre no existe, y te lo puedo dar con mi ejemplo clásico. Mi familia materna y paterna, yo que tuve que hacer mi árbol genealógico y buscar información, revisar toda la información, ahí los hombres fallecieron, duraron, el que duró más duró hasta 60 años, muy jóvenes, o abandonaron las mujeres, o se fueron con otra, o fallecieron, o era nulo lo que es la figura del hombre
en mi familia, tanto materna como paterna. Yo revisando eso, trabajé en función de honrar, porque ahí dijiste tú la palabra correcta, no se honraba la figura paterna, era netamente matriarcal. El hombre no sirve para mucho, el hombre sirve para cambiar bombillos, como me dijo una coach un día. Mira, el hombre sirve para hacer peso y cambiar bombillos, ¿sabes? El hombre totalmente expatriado y sacado del sistema. Entonces, ese hombre tenemos que honrarlo, bendecirlo, aceptarlo y asentirlo tal como es. Y una de las Claro, cosas porque si no, imagínate una relación de solo mujeres, de eso, donde vayan a trabajar con hombres, esas mujeres van a tener malas relaciones. En las relaciones de pareja van a tener pleitos permanentes o descalificaciones. Con los hijos inclusive van a tener también muchos problemas. Es decir, van a siempre a privilegiar la figura más femenina. total, total. ¿No? Y de hecho, cuando yo reviso ese árbol genealógico, mi papá murió de 45 años, muy joven, le dio un infarto. Entonces mamá se quedó sola. La abuela de 60 murió su esposo, se quedó sola. La bisabuela también. Ahí revisé hacia atrás el árbol genealógico y algo también impactante, que la figura materna era longeva. Mi abuela murió de 95, mi bisabuela de 102, muy longeva. Y la figura del hombre murió muy joven. Entonces, yo concienticé eso y me coloqué como la oveja negra de la familia. La oveja negra es que ¿Por salgo qué? del patrón. La oveja negra, pero en sistémica no es ser malo. La Aunque oveja negra es quien reconoce y cambia ese sistema. Yo comencé a honrar a mi esposo, al hombre de la casa, y tengo 38 años con mi chico desde la universidad, pues, ¿sabes? Que es un gran reto y un gran desafío para mí, por lo que estamos conversando, porque en mi sistema familiar, tanto materno como paterno, no había la honra de la figura eh, del hombre. masculina. Una pregunta, en el caso que tú fuiste la que descubriste todo tuviste esos hallazgos en el árbol genealógico, ¿no se adquiere como una cierta responsabilidad en hacer de influencer en el resto de las mujeres de tu familia para que ellas también puedan, vamos a decir, equilibrar su relación con los otros que no sean solo mujeres, por ejemplo? Correcto, sí, 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 definitivamente. Mis primas me llaman, mis primas siempre me comentan, las amigas, o sea, concha linda, ¿cómo lo estás logrando? Todavía te permaneces 38 años con el mismo hombre, ¿cómo lo estás logrando? ¿Qué podemos hacer? Me tomaron como que, bueno, vamos a tomar a Gilda allí, que lo ha trabajado para ver cómo nosotros también lo trabajamos, ¿sabes? Entonces, y es un llamado, y yo creo que es un llamado para toda la humanidad, de que tenemos que unir fuerzas. Cuando te dicen ping pong, hombres y mujeres al poder, los dos al poder, los dos al poder. O sea, ¿por qué tenemos que apartarnos para yo ser poderosa? Tenemos que unirnos para unir fuerzas. Entonces, esta figura matriarcal también, ya sabemos que la figura patriarcal está muy juzgada, yo diría muy juzgada, que si bueno, que se abandona la familia. Nosotros en Latinoamérica tenemos un arraigo de que el padre es abandonador, ¿sabes? Entonces, nosotros como mujeres tenemos que rescatar eso, honrando y bendiciendo al hombre e integrando esa energía masculina a nuestra femenina y viceversa, esa masculina a la femenina, ¿sabes? Lo que pasa es que a Entonces, veces sucede, o a veces no, está sucediendo con mucha fuerza, que por el excesivo feminismo que habla de igualdad está convirtiéndose en un movimiento totalmente desigual, porque pareciera que el hombre o quisieran que fuese un ser servir de la mujer, tipo esclavo, o simplemente no existiera el hombre, sino que se fuera un mundo de mujeres, porque yo veo como cómo se las entrevista y contestan, y yo digo, pero bueno, ¿dónde está la igualdad aquí? sí, sí, sí. Por eso te digo que yo soy Es una una defensora paradoja. ultranza, una defensora ultranza de la familia, y en esa defensa hay que trabajar la integración de hombre y mujer, como tú Uh-huh. dices, con todo este movimiento que se ha creado nosotras. Bueno, tú eres una mujer que divulga la palabra y divulga los buenos, los moral, la moralidad, los valores.
nosotros tenemos como una gran responsabilidad para seguir construyendo familia, familia de mamá y papá, familia que funcione, funcional, donde los hijos vean un ejemplo de que sí se puede. O sea, que no, que nosotros digamos, mire, yo puedo tener nietos, que bueno, al final decimos, no, es que el nieto es el perrito, el nieto es el lorito, o sea, ya estamos cambiando todo eso. Tenemos muchas responsabilidades, mira. Y otra cosa que te quería hablar de esos oscuros, como tú dijiste, de esos oscuros del árbol genealógico, son las adicciones, las enfermedades, muertes tempranas. Y cuando hablamos de adicciones, y una de las cosas que normalmente se oculta en la familia son las adicciones. Cuando hay un alcohólico, la gente o lo excluye y desde la mirada sistémica tenemos que todos pertenecemos, no podemos excluir a nadie. Y hay gente que se avergüenza que si su hermano es alcohólico, que no se sepa, No se que si su nombra. hermano, que sus hermanos de otro género que no se nombre, que si mi hermano se suicidó, eso no se debe decir. Y lo no dicho en el sistema familiar se repite por 7 generaciones más. Entonces hay que Sí, estoy decir las segura cosas. que sí. Sí, hay que hablar, hay que decir las cosas. Y cuando hablamos de muertes tempranas y tragedias, no podemos olvidar a la familia Kennedy, que es como que, wow, es un Un ícono caso de todo, emblemático, ¿viste? wow, Emblemático, de estudio. de estudio. Y de hecho, Jodorowsky, trabaja también con todo el árbol genealógico, Ujú. siempre los nombra, siempre los menciona. ¿Por qué tantas tragedias se repiten en la familia Kennedy? Yo rescato de allí algo que le pasó a una amiga, yo la atendí, esa amiga se le murió, su papá murió a los 50 y ella, su esposo, murió a los 50 y eso se llama en sistémica familiar lealtad invisible. Ella inconscientemente pues tenía ese dolor, mamá, si tú, yo soy leal a ti por amor, por eso se dice que el sistema familiar está entrelazado con lazos invisibles de amor, por lealtad a ti, también me quedo viuda como tú. Tú eres viuda, yo también soy viuda. Entonces hay demasiadas cosas que mirar en el árbol genealógico para comenzar a sanar. Ya. Tenemos la eh, tenemos como que la obligación, yo diría con palabra ruda, la obligación de revisar todo nuestro árbol genealógico, porque va a depender mucho de nuestro accionar de vida, cuántos dolores, cuántas cosas que sanar, cuántas cosas que mirar, para que mi futura generación no la repita, porque ya nosotros hemos concientizado, pero ¿cómo quedan nuestros nietos? ¿Ok? Se dice que cuando yo oculto el papá alcohólico, el abuelo alcohólico, puede que el alcoholismo salga en el papá o en el nieto o en el bisnieto. Se repite en futuras generaciones. Y cuando comenzamos a revisar ese árbol genealógico, la invitación es que se haga y comenzamos a ver esas zonas oscuras, como tú dijiste, vamos a tratar de potenciarlas. Y lo primero que hay que hacer es decir, a sentir todo como fue y decir, honro mi sistema familiar, mas sin embargo pido permiso para hacerlo diferente a usted. Es Con correcto. fuerza. Permiso para hacerlo diferente a ustedes. Ahora yo hago la diferencia. Ahora yo hago la Yo hago lo diferencia. Ahora yo diferente. hago la Sí. diferencia. Sí, yo hoy atendí a una persona y me decía, yo tengo temor de vender mi casa porque mi mamá decía, el que se casa, casa quiere. No puedo tener, tengo mucho apego con la casa porque eso fue mi creencia limitante de mi árbol genealógico. Entonces hay que revisar esas creencias limitantes para potenciar las, esos tesoros ocultos, como dice Alejandro Jodorowsky, que hay en el sistema familiar. Hay unos tesoros hermosos que hay que rescatar. Porque Y en la eso familia se repiten ciertos refranes que la gente lo dice constantemente, tiene que ver con eso que está como una historia. Eso está asociado a una historia vivida por esa familia, que lo paraliza para tomar decisiones o lo impulsa a tomar decisiones, pero de alguna manera hay una influencia allí. Ahora dime una cosa, te escucho y me pareciera que tú eres consteladora entonces. sí, también, sí. Ok, asumo sí, porque que escuchándote definitivamente concluyo que debes hacer consteladora. Ahora dejamos inclusive donde te pueden ubicar por si alguien que yo sé que
que está siendo motivado con lo que estás diciendo, porque a mí también me está motivando bastante todo lo que estoy escuchando. Ahora bien, Gilda, en el momento que vivimos, donde ya tú, por ejemplo, en tu caso, o una familia que ya conoce su historia, que no hay, que quizás siente que ya no hay nada oculto, que todo es conocido, ¿ok? Y que yo creo que además el problema no es que todo esté conocido, pregunto yo, si tú lo descubres, tú estás en la obligación de sanarlo, ¿verdad? Y para que tus hijos o los nietos o los hijos de tus hijos o tus nietos, bisnietos, no carguen con esa deuda, ¿cierto? Con esa deuda. Pero además, también necesitas transmitirlo verbalmente, contarle esa historia a ellos para que ellos tengan como que más sentido de realidad de lo que el camino que ha transitado esa familia, cómo ha salido de situaciones difíciles o cómo ha enfrentado situaciones donde ha sido exitosa y que le pueden a esa persona también impulsar a ser persistente para lograr lo que quiere, teniendo como ejemplo a un abuelo, a un padre, a un bisabuelo. No sé si me estoy explicando. Sí, Y sí, lo sí. otro, Sí, ajá. y lo otro, porque es, además, todo esto que tú estás diciendo por la identidad. Y Sí, si a veces hay cosas ocultas, la identidad no está completa. no está completa. Creemos que la tenemos completa y no la tenemos completa. Y es Sí, muy importante porque la identidad no define. Y cuando yo digo, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo digo eso porque yo siento que yo tengo en mí todo lo que son pensamientos, emociones, sentimientos, acciones, proyecciones, propósitos, clarísimo. Si no, como digo, yo soy el que soy. Entonces, Cristo dijo, yo soy el que soy. sí, Yo sí, soy la verdad y la vida, y la la luz. verdad y la vida. Entonces, Bueno, ajá. Sí, ajá, definitivamente yo siento que tenemos la obligación de conversar con nuestros muchachos. Y ok. fíjate, una de las cosas que yo hice cuando comencé a hacer mi certificación hace 6 años fue hablar con mis tías. Tenía una tía de 96 años y entonces comencé a escribir con mi tía y me enteré de muchas cosas. Mi tía me habló y de otra tía de 86 me contó, de 85 me contó sobre mi historia, de dónde salió mi nombre. Mi nombre me lo regaló ella porque ella estaba enamorada con un italiano y me puso Gilda, que ese es un nombre italiano. Entonces, todo eso, como tú dices, forja identidad. Entonces, tenemos la obligación de conocer la historia familiar de ese abuelo que viajó de tan lejos y se arraizó en Venezuela y tiene su panadería, de ese abuelo que vino de Italia y hizo su pastichería, ok, de ese abuelo que era pescador para estar aquí, de ese abuelo que era arriero, mi abuelo era arriero. Entonces, esa historia hay que conocerla. Por ejemplo, el caso de mi hija estudió odontología, nadie le dijo que estudiara. Y ahorita está molesta. ¿Quién me mandó a estudiar eso? Tú me dijiste, no, nosotros no nos decidimos nada de eso. Y resulta que su abuelo y su abuela materna eran odontólogos, ¿sabes? Ella decidió estudiar eso, lo traía ya en su ADN, lo que decimos de las Ella no historias, sabía los árboles que fueron odontólogos. Ella ¿Ah? no sabía que fueron odontólogos, ella, tu hija. No, sí sabía, pero No lo con esta había asociado, no lo no había lo había asociado. asociado porque es muy desafiante la UCB en Caracas y ella dijo, ¿de dónde saqué yo esto? ¿Para qué estudié esto? Comienza a objetarse ella misma. Yo digo, bueno, eso fue tu decisión desde quinto grado que dijiste que iba a ser odontólogo, ¿sabes? Y después lo concientizó cuando estamos en este mundo de la sistémica. Mira, viene en tu ADN porque tus abuelos paternos fueron son odontólogos porque la abuela está viva, es 87, está viva. Entonces son cosas valiosas del árbol que hay que rescatar. Y hay que decirle a nuestros muchachos, bueno, yo encantada con mis tías, cuando logré, eran las más longevas de la familia, ya ellas no están, y logré bastante información, mucha información, y de las cuales uno de los aprendizajes es que el hombre fue muy denigrado, y sigue todavía ahorita, está mejorando el sistema con esta nueva generación de mi familia, mas sin embargo casi todos los hombres execrados o las mandamás, quien mandaba en casa era la esposa, manda más a ultranza, ¿ok? ¿Ok? No, cuando dice manda más otra, o sea, me acuerdo así como que de la propia coima. De Perdóname. las Guaymas, sí. Entonces,
genealógico para tomar conciencia de la profundidad de los vínculos que nos relacionan, ¿verdad? En nuestro Ajá. sistema familiar y que nos crean identidad, como tú dijiste, y nos hacen ese accionar. Hay mucha gente que dice, no me quiero parecer a mamá, y termino cocinando como mamá, llamando la atención como mamá, ordenando como mamá, y con la vitrina de cristales que nadie me la toque como mamá, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. y, y ojalá te voy a decir algo. Ojalá mucha gente se dé la oportunidad cuando ya tiene cierta edad de pensar en esas cosas. Porque yo después ya no, yo tengo mis añitos, pero hace ya un poco, yo decía, porque yo no me parezco a mi mamá. Ajá. Yo no me parezco. Y eso me molestaba, ¿no? Porque sentía que había cosas que a mi mamá que a mí no me gustaban. Entonces, Okay. bueno, yo siento que yo me reconcilié con mi padre, hasta el punto que le digo, hey, venía a dormir conmigo esta noche, y le hago el ladito en la cama para que sepa, ¿ves? Qué bonito, eso es Por- hermoso, María. Porque Eso es hermoso, incluso a porque mi eso te da padre cuenta siempre no, seguida. siempre estuve ahí pegada con él. ¿Por qué? Pero Ajá. yo creo que por mi padre fue por proyección con mi Ok, abuelo, porque mi abuelo fue para mí entrañable también. Entonces, ok. no, ahora que tú estás hablando de conocer esa familia, yo no te imaginas cuánto, ojalá los nietos, los hijos de nuestros hijos, pudieran entender cuánto disfrutas tú enterándote de historias familiares. Sí, Es sí. como que, mira, es para hacer la vida. Yo he podido escribir de mi familia gracias a las historias que me contó mi padre y mi abuelo. Ay, qué bonito que Eso tuviste no. esa ¿Ah? oportunidad, que tuviste ese nivel de conciencia de preguntar, porque no tenemos muchas veces ese nivel de conciencia. Voy a preguntar sobre mi árbol genealógico, cómo era mi abuela. Fíjate que cuando hablamos de los amores, se dice que se elige pareja como mamá y se ama como la abuela, ¿sabes? Entonces, fíjate, hay como la abuela materna. Entonces hay un condicionamiento allí que hay que trabajar también porque tengo que ver cómo eligió pareja mamá. O sea, yo tengo que Ujú. comenzar a discernir y a pedir permiso para hacerlo diferente a ti con la honra y el respeto y el asentimiento a mamá. ¿Ok? Porque eso también condiciona nuestras vidas. Porque si mamá tuvo una relación disfuncional, ¿ok? Muy disfuncional, entonces eso me genera a mí también aprender a amar desde la disfuncionalidad, ¿sabes? Sí, sí. ¿Ok? Ay, bueno. Sí. Ajá. Gilda, por aquí he visto comentarios de felicitaciones, muy bueno todo, inclusive excelente cuando hiciste la comparación de la figura del hombre y la mujer, en eso de que debe haber paridad, de que no es esos mitos, porque son Ajá. mitos creados, claro, parte de la vivencia que tuvimos en Venezuela, pero que ya necesitamos si queremos cambiar la perspectiva y cambiar de una visión de familia basada en dos pilares que son nuestros padres Nuestros padres. y luego los que están alrededor de nosotros, que son nuestros hermanos, y los que Sí, están después de nuestra generación futura que procreamos, y lo que vino atrás, que son nuestros abuelos y todas esas sí, cosas, ¿no? sí, Es muy hermoso conocer la familia, yo siento, sí, yo quisiera todavía conocer mucho más sobre mi sí, familia, porque solamente pude llegar hasta un abuelo, a un tatarabuelo paterno, pero a mis abuelos maternos no los conocí. Este, pero mi padre hablaba mucho de su madre, hablaba mucho qué de su lindo. padre. Yo conocí a mi abuelo Ok, paterno, y conocí a mi abuela a través de mi padre y de mi ok. abuelo. Entonces, bueno, de todas maneras es muy interesante todo. Y gracias a Neri por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dice por aquí Alexis Josefina, felicitaciones, muy bueno todo. Dice Dani Monge, crecemos cargados de creencias limitantes. Ah, por cierto, ya voy para allá con esa observación. Levis Ledesma dice, creo que necesitamos muchísima educación de sistémica y de construir patrones y volver a construir. Hay Si unas bien es cierto, amigas, estamos Alexis, cargados de... son amigas, mis amigas de Argentina, de Chile y de Minnesota, son amigas. Ajá. Ok, perfecto, bienvenidas. Okay. Mira, ya que estamos hablando de las creencias limitantes, si bien es cierto, nosotros en nuestra familia, en toda la familia creo, que hay algunas creencias que limitan, ¿verdad? Porque tienen que ver con la manera de ver la vida
nuestros padres con las experiencias que ellos han tenido y los adultos significantes que hay en nuestra familia, que no necesariamente tienen que ser nuestros padres, pueden ser unos tíos, unos abuelos, Sí, tanta gente que está alrededor nuestro. ¿Ok? Ahora, el problema es, tenemos creencias limitantes. Nos damos cuenta, cambiémoslas, sí, cambiémoslas, ¿verdad? Nuestra obligación es cambiarlas. No podemos solo, busquemos a alguien como Gilda que te puede ayudar a gracias. descubrir, ¿verdad? De dónde proceden, de qué secretos proceden, de dónde o de qué experiencias con otros que ni siquiera son tu Sí, familia. Porque pudo haber un vecino que fue significativo en tu vida porque tenías una relación cercana con la familia y ese vecino también generó en ti una influencia que puede haber dado una creencia como resultado, ¿cierto? cierto, cierto, María, esa acotación muy valiosa. Y una de las cosas que limita el árbol genealógico es las creencias limitantes, así como decir, en mi familia nadie se divorcia. Ajá. Puede que la mujer esté llevando golpes o maltratos de ambos y nadie se divorcia porque eso es la creencia. Aunque ibas a leer algo allí, creo que... Sí, de aquí dice, creo que necesitamos muchísima educación sistémica. Ah, ya lo dije, eso lo dije. Luego dice, amín, inteligente. Gracias por compartir una valiosa información. Me quedo con descubrir para no permitir patrones. Alexi dice, gracias a Dios tenemos tenerlas ustedes y poder disfrutarlas. También gracias a todos los que se están uniendo. Gilda es la mejor. Gracias por tus enseñanzas siempre, dice Mariana Simón. Hay otra amiga, que esa amiga es está en Miami. No, está en Miami, no, está cerca de Miami. Está Mariana. Gracias, Mariana, también por estar allí. Tengo Gilda, muchas amigas. Qué bueno. ahora, dice Saredil, excelente, el no abstraer figura paterna alguna, ambos independientemente de sus disfunciones, deben ser acogidos. Total, Totalmente de acuerdo. total, Todos total. deben ser acogidos. Todos, Todos, todos todos. pertenecemos. No, no hay lacras. En la familia no puede haber lacras. No, Pueden haber personas que hayan cometido errores, pero no lacras, porque si no, las lacras terminan mirándose para este lado. No sé si me estoy sí, explicando. total, 7 años que vas a tener 7 años que te puedan repetir en generación en generación. Ah, Dice Mariana es en Dani, Newport Coral. excelente live, Marianísima en Capel Coral, Florida. Okay. Sí, Hay ok. una pregunta que te quiero hacer porque yo creo que es importantísima en función de los tiempos que vivimos. Ajá. Eh, Sabemos que hoy en día la influencia de las redes sociales, vivimos en una era digitalizada. En estos días escuchaba a alguien que me llamó tan poderosamente la atención porque era prácticamente un niño, no llega a tener, yo creo que tiene 13 años, Ajá. diciéndole que algo así como que su mejor amigo era la IA porque lo escuchaba y hacía una excelente función de terapeuta. Bueno, yo respeto eso. Eso para mí, lo que me dice es varias cosas. Uno, probablemente ese niño no tiene a alguien en que confiar. Y Ujú. se refugia en una máquina, porque es En una una máquina. máquina que lo que tiene es información acumulada y que reacciona a lo que te preguntan de una manera con cierta coherencia. Que cuidado, que muchas de las veces te da una información tan errada que tenés que decirle, hey, me estáis mintiendo, porque eso ni lo dijo Platón ni lo dijo Sócrates, ¿sabes? Así que chequeate y termina diciendo, tienes razón, disculpa el error. ¿Verdad? Sí, Cuidado, sí, me ha cuidado, pasado. cuidado, porque la máquina, la información de esa máquina la metimos nosotros. Sí. Por eso es que el IA jamás podrá superar la mente humana. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en ella es producto de el ser humano que se lo mete ahí, lo almacena, ¿ok? Como un banco de datos de la historia. En todo caso, me llamó tan poderosamente la atención ese niño diciendo que su mejor amigo, que su mejor terapeuta era la IA que usaba él. La IA que usaba él. Y yo digo una cosa, los padres del día de hoy, para conservar ese sistema familiar en una manera equilibrada y armónica, ¿cuáles serían los límites que necesitan colocarles a sus hijos? Y no solo límites digitales, límites de cualquier tipo, Sí. para que pueda mantenerse un equilibrio en el desarrollo de la identidad familiar, de la comunicación familiar, de la autonomía inclusive de los miembros de la familia. Sí,
Sí, sí, ¿Qué, María. qué- Bueno, qué- qué hoy nos día recomiendas tú? es un gran reto para las nuevas generaciones crear muchachos por el tema de la inteligencia artificial, de todos los aparatos electrónicos. Pero una de las cosas que yo siempre digo es que reunámonos y por lo menos hagamos acuerdos a la hora del desayuno, del almuerzo, los fines de semana que todos estamos juntas, de apartar los aparatos y conversar, mirarnos las caras. Por lo menos, aunque sea un día a la semana, vamos a mirarnos la cara, vamos a conversar, vamos a leer un cuento, como nuestra amiga Isbelia, que la conocí a través de ella, hizo ese cuento tan hermoso. Vamos a trabajar en función de rescatar la lectura y sobre todo rescatar el tacto humano, rescatar esos abrazos, rescatar ese te quiero, rescatar la familia como tal, a través del amor, como dice Angélica, de los lazos, los hilos invisibles que son los lazos del amor. Entonces vamos a trabajar eso, a trabajar el Ese es el amor, gran a motor. trabajar la Lo integración. reconozcamos o no, el amor es el gran motor. Total. Más Es amor nos el falta. mayor Sí. oxígeno del universo. Y contra eso no hay cambio climático que valga. No hay cambio Así que el amor, climático. porque está aquí, está dentro. Sí. Y lo podemos dar, regalar, compartir. Gilda dice, Ledesma dice, la capacidad de escucha del ser humano en estos tiempos deja muy mal parado frente a la AI. Es correcto, querida amiga. Saredil dice, correctísimo argumento, queridísima Mari, a propósito de la IA. Y también dice, el amor es todo, sí, señor, Sí, el amor es el gran el amor es motor. todo, el amor es todo. Y cuando decimos el amor es todo, si le damos amor a nuestros muchachos, atención, nuestros muchachos van a soltar el equipo y nos van a mirar. Pero también esta nueva generación andamos todos apurados. La nueva generación hay que trabajar eso, trabajar, como dice la amiga Glevis, la escucha activa, la atención plena. Mira, el aquí y el ahora, trabajar el aquí y el ahora. En este momento de desayuno es para nosotros, para la familia. Una de mis coaches, ella me decía que implementó eso en casa. A la hora de la comida vamos a apartar los celulares. Es nuestro momento sagrado de estar juntos, de compartir. Y así vamos rescatando un poco la convivencia familiar y la funcionalidad familiar que tanto necesitamos. Yo te digo, yo soy una defensora ultranza de la familia y siempre lo seguiré diciendo. Hay que apapachar a nuestros muchachos, abrazarlos, quererlos. Los míos son grandes y todavía los apapacho. La hija mía es una consentida, ¿sabes? Entonces, eso es hermoso, eso es hermoso. Entonces, rescatar todo eso. Y como tú lo dijiste y lo volvemos a repetir, ¿a través de qué? Del amor, del amor. Yo creo más amor y compasión, por favor, para ti, para el otro y para nuestro alrededor. Necesitamos rescatar eso, ¿sabes? Y, Hay, dime. hay algo que tú cuando te escuchaba y decías que aunque sea una vez por semana, no, me parece como que una vez por semana nos vamos a poner de acuerdo para hablar y dejar el celular a un ladito y no vamos a escucharlo. Como que, Sí, como sí, que, porque no decimos en la cena nos vamos a ver, aunque cada hora todo el mundo tiene horarios diferentes, entonces todo el mundo llega tarde, a diversas horas y terminan todos, unos cenando en el cuarto, otros cenando en la cocina sí, viendo la televisión y correcto. cada quien en su espacio. Todo eso afecta, todo eso está afectando. Entonces, mira, yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando a Byung-Chul Han, porque Byung-Chul Han Ajá. para mí que es el filósofo de la era digital, que habla de todo a lo que estamos expuestos en esta sociedad. Él habla del amor. El amor es lo que nos puede salvar. Y el Sí. amor es la gran esperanza. En su último libro, que lo publicó ya, se llama La luz de la esperanza, Ok. donde cambia totalmente el discurso, porque en sus anteriores libros habla desde las pérdidas que hemos tenido como seres humanos y como sociedad en esta era digital. Ok. La pérdida de la Ok. cercanía, la pérdida de la identidad, la pérdida de los rituales, la pérdida de mirar en el otro, esa proyección nuestra, de donde podemos, no solo a través de la empatía, sino de la compasión, De la compasión. acercarnos y nutrirnos mutuamente y realmente dejar los discursos y forjar una sociedad mejor, Sí. ¿verdad? Donde Ponernos todos los podamos granitos de tener arena, un ponernos espacio granito para de arena. crecer. Sí. ¿Ah? Sí, y hay esa palabra, que la repetiste, que yo siempre la digo, que es la compasión muy olvidada y muy necesitada en estos momentos. Más compasión para un mundo mejor, ¿sabes? Más revisión de nuestro sistema familiar para ver en qué puedo mejorarlo, más integración.
rescatar esos valores. Como tú dices, no puede ser que me lo estás mandando un fin de semana. Bueno, está bien, todas las cenas, vamos a reunirnos Ay, y vamos discúlpame, a no sé comer. que te No, lo he no, está dicho. bien. Yo te digo porque atiendo mucha gente, sobre todo que vive en Estados Unidos. Wow, que se pueden reunir en un fin de semana, porque hasta trabajan nocturno. O sea, es una cosa bastante ruda por el tema del trabajo y las ocupaciones tanto de mamá y de papá, que se pueden ocupar nada más un fin de semana. El Ok, sueño pero lo que americano estamos... se puede Eh, lograr, pero para lograr el sueño americano, que para mí, y discúlpenme lo que viven en Norteamérica, es un sueño forjado en la búsqueda de bienes materiales y sí, no en la búsqueda de bienes materiales, espirituales, emocionales, porque la gente no tiene tiempo, sino trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, como dirían los portugueses, los ¿verdad? portugueses. Entonces, resulta y acontece que se pueden ver una vez a la semana o por Thanksgiving, porque es la fiesta más Sí, importante, no importa dónde esté, se encuentran. Señores, la familia no es solamente de un ratito los fines de semana y de pronto se reúnen en echarse palo. Si somos latinoamericanos, a jugar dominó y a echarse el palo, nada más nada. Y entonces la gente no termina conversando. Entonces es un sueño americano forjado en el materialismo. Y no que yo materialismo. sea, yo soy de derecha, no soy de izquierda, pero los sueños son más que lo material. Es importante tener una casa, tener un Sí, vehículo, enviar a nuestros hijos a las mejores escuelas. Todo eso es importante. Y también es importante el clima que alrededor nuestro nosotros procreamos y la procreación del clima, de la comunicación, de la confianza, de la armonía familiar, es una tarea de todos los días. Esa no es una tarea que termina nunca. total, total. Fíjate, María, de esa reflexión puedo sacar que adicional el sistema familiar como condicionante en mi accionar de vida, tenemos que también revisar, Ajá. revisar cómo viví mi infancia, cómo fue mi proyecto sentido gestacional, o sea, cómo me gestaron a mí, cuáles fueron las ideas de los padres, ¿verdad? Cómo me amaron mis padres, cuáles son mis heridas de mi infancia que me marcaron de niño. Eso es muy valioso, o sea, tenemos un montón de cosas que revisar, que concientizar, que trabajar para hacer un mundo mejor, más humano. Yo siempre digo, podemos hacer un mundo más humano. Y al final como decía el libro ese de hace años, la familia es el núcleo, ¿verdad? De la sociedad. Hay que rescatar esos valores. La familia es el núcleo de la sociedad. Ser más unidos cuesta mucho. Hay muchas familias disfuncionales donde no son unidos, donde hay pelea, donde el dinero es lo primero, donde peleo por el dinero. O sea, hay muchas cosas que trabajar. Entonces, eso es muy valioso. Mira, cómo a mí me forjaron cuando hablaron de mi proyecto sentido, con qué intención me trajeron, todo eso hay que trabajarlo. Entonces, hay muchas cosas que mirar en lo que es sistémica familiar. Bueno, tiene demasiadas aristas. Una de las cosas más valiosas, yo digo que soy una defensora ultranza de la familia, yo amo la familia, tengo casada con el mismo hombre 30 años. Ay, Dios mío, me cayó la cédula, María. No, 30 chica, años. qué bueno que tienes 30 años. Además que lo digas sonriéndote Sí, y así explayándote. Eso habla de que es real y es genuino sí, lo que estás sí. diciendo. Claro, he tenido que sanar muchas cosas, ese niño herido, he tenido que Ese sanar mis joven. heridas para poder anclar, para poder seguir con el mismo hombre. Eso no es un trabajo fácil. Entonces, cuando hablamos de sistémica familiar, eso engloba demasiados temas, ¿ok? Y uno de los principales temas que estamos viendo hoy, que es el sistema familiar como condicionante en mi accionar de vida, cómo me va condicionando, cómo trataba mamá a papá, yo entonces replico con el esposo. El Como trataban mis papás a mi modelaje, hermano, ese es el modelaje del que hablaba Bandura. Ahora modelaje. bien, el asunto es si nosotros vivimos desde un modelaje que no era muy sano, Ajá, podemos hacer lo contrario. Pero como no estamos entrenados para hacerlo, porque lo que hemos vivido es lo contrario, tenemos nosotros entonces que comenzar a cambiar nosotros, ¿verdad? Para luego proyectarlo hacia nuestros hijos, porque la comunicación es vital, o sea, así como la autoridad, establecer los límites de la autoridad, establecer la manera como hasta dónde vamos a llegar nosotros para expresar las ideas sin que signifique sentirnos
agraviado por el otro. Por ejemplo, Sí, tantas pautas sí. que ni se dicen, sino que se van descubriendo en la rutina y a veces muchas son perniciosas, ¿sabes? Por aquí tenemos comentarios, Gilda, bien interesantes, permíteme leerlo. Dice Dani, así es, calidad de amor y atención plena. Dice Saredil, la solidaridad, compasión, respetar la diatriba. Y Glesby dice, reflexionar sin juzgar para lograr una retrospección, paz esclarecedora y compartir familiar y lograr rescatar esas luces y sombras en el sistema familiar. Gracias a todos los que se están uniendo. Si el amor es lo máximo, dice Alexis, en la vida y familia, poder tocarnos y amarnos. Hablamos en voz de amor. ¿Por qué la vida es única y nuestros familiares también? No, no, no es una pregunta, es una afirmación. Ah, Y ah. dice Alexi, con voz dulce de amor en familia, amor más amor en familia armónica. Sí, es cierto. Dani dice, la familia siempre debe ser lo más importante, para eso la creamos, para vivirla, disfrutarla desde el amor. Totalmente de acuerdo. Alexis también dice, sí, la familia es la base de la sociedad humana, también es verdad. Elvira Loren González dice, Elvira Ledesma desde Perú. Bienvenida. Me gustaría saber cómo podemos, una pregunta, Gilda, para que la respondas, por favor. Dice, me gustaría saber cómo podemos manejar este enfoque de la interacción familiar, lo que sufrimos la diáspora venezolana, cómo hacer la tecnología ayuda. Sí, sí, definitivamente. Un saludo para Elvira, es otra amiga que está en Perú. Definitivamente, nosotros aquí en Venezuela tenemos ese sufrimiento de la diáspora y tenemos que manejarlo, la tecnología, la conexión, conectarnos vía web, vernos las caras, hacer reuniones familiares, encuentros, invitar a los cumpleaños, a las personas amadas, así sea virtual, porque sé que duele, eso duele. Yo estuve fuera un tiempo y bueno, sé lo que significa el dolor de estar expatriado, ¿ok? Y de la familia. Más sin embargo, debemos trabajarlo porque si ya se tomó esa decisión, hay que asumirlo y responsabilizarnos en nuestros actos, pues ayudar a nuestros hijos. Mire, estamos aquí, vamos a seguir adelante, vamos a hacer reuniones semanales con nuestra familia, así sea virtual, así sea brindar con un jugo virtualmente, mantenernos informados de la familia, tener un chat familiar donde nos reencontremos, donde nos saludemos. Es muy valioso eso porque nuestra diáspora venezolana también ha sufrido mucho estos embates de haber partido de su tierra, ¿sabes? Yo Entonces, he asistido aquí a pocos entierros, como 3 nada más. ok, Dos chilenos, dos personas chilenas y una venezolana. Y en ese de mi amiga, muy amiga mía, venezolana, Loida Marín, eh, ella, cuando la enterraron, la velaron en su funeraria y resulta que durante todo ese tiempo en la misa que el sacerdote fue después que el trasladó a donde la iban a cremar, todo eso lo grabaron en vivo para las familiares que siguieron desde Venezuela la misa, todo el es válido. entierro, todo eso. Sí, es válido porque viven su duelo también, porque hay que vivir los Claro, duelos. Es parte del proceso vivir los duelos, ¿sabes? Entonces, para mis amigas que están fuera, que todas esas amigas que están conectadas allí están fuera, Minnesota, Perú, Argentina, mucha gente fuera, Estados Unidos, Mariana, todas esas son amigas y bueno, sabemos que expatriarse duele. Yo viví un tiempo fuera, mas sin embargo debemos tener la fortaleza y el coraje de seguir adelante. No nos queda otra, seguir claro. adelante. Sí, sí. Bueno, tú, María, tú también, Yo tú vivo eres de... en Chile, mira, yo te digo, yo vivo en Chile, mis relaciones todas son virtuales. Ajá. La mayoría son virtuales, tengo relaciones aquí obviamente, pero mayores mis relaciones son gente que he conocido por estas vías, como te Ajá. conocí a ti, Ajá. y las he mantenido y no me arrepiento de haber emigrado, Ok. porque para mí ha sido la mejor escuela que yo he tenido. Yo he hecho cosas aquí que no hubiese pensado hacer en Venezuela, he aprendido Bien. muchísimo, he escrito como nunca en mi vida había escrito, Qué bueno. bueno, Te dedicaste a ti, pues te dedicaste a ti. es correcto, y a divulgar, porque creo que es lo importante, y siento que sí, ha habido momentos de soledad, los ha Claro. habido,
a un momento de nostalgia. Los ha habido, he tenido pérdidas familiares que no he podido acompañarlos en su entierro, Ah, pero bueno, es parte del aprendizaje. Yo te digo, y, no me, no, y creo que este medio me ha acercado a esa gente. Y esa es la parte buena. Ahora, el usarlo permanentemente para estar viendo, bueno, cada quien decide lo que quiere ver, pero lo que no te deja, lo que te quita tiempo de calidad en lugar de darte tiempo, es algo que dice, bueno, cada quien tiene que juzgarse a sí mismo, yo no puedo juzgarlo. Yo creo que tiene cosas positivas, pero a veces abusamos de ellas innecesariamente. Y para mí la migración ha sido una experiencia que jamás, si tuviese que repetirla, la volvería a repetir, sin claro, duda alguna. no, Este, dice por aquí Alexis, te felicito por tener ese gran premio de poder vivir sana junto a tu esposo Tulio. Amada familia, felicitaciones. Sarelé dice, perfecto el modelaje bandura que debe ser depurado. También vamos a ver quién más tiene. Dice Alexis, Estados Unidos, Alexis Ledesma en Minnesota. Mira, sí, bueno, y mucha más gente que se ha conectado. sí, Así que bueno, este, es mucho lo que a nosotros no nos forman para ser padre, aunque hay escuelas de padre ahora, no, nosotros no nos aunque hay cursos para hacer lo que somos católicos, vamos a la iglesia. Y bueno, yo no fui porque en aquella época no había, ahora se dan los cursos de padre, sí, de pareja, como para que la pareja piense mejor las cosas y puedan durar más, aunque cada día el matrimonio dura menos. Dice Alexis, sí nos hemos sentido bienestar acá en nuestro bendecido país, Estados Unidos. María, me parece que tienes ganas de mujer garra, venezolana y maracucha. María, me parece que tienes garras. Ah, soy zuliana, sí, y venezolana también, con mucha honra. Gracias al Señor. sí. Esa es mi amiga Glevi que también. Porque lo traje porque me formé allá. Y lo hice allá, y bueno, algunas experiencias Sí, del exterior que tuve, pero y aquí las he puesto en práctica y eso me ha claro, ayudado muchísimo, ¿ok? qué bueno, De me verdad alegra que mucho. agradecida por mi Venezuela y por todo. Levi Ledesma coloca dos interrogaciones, no sé a qué te estás refiriendo, Levis, si puedes aclararlo, te lo Ah, agradezco. mujer venezolana y maracucha, a ver si eres venezolana y Así, maracucha. María es venezolana María es y Juliana. venezolana y zuliana, sí señor, así es. Qué Por aquí bueno, sí, tenía otra María. pregunta, Gilda, que quería hacer, no quería dejar pasar el en vivo sin Sí, hacerte, ¿verdad? dime, adelante. ¿Cómo piensas tú, y discúlpame que insista porque ya creo que lo he nombrado dos veces, cómo fortalecer la autonomía responsable en un sistema familiar en un mundo donde hoy la gente está apresada por el tiempo, por el trabajo, los hijos en la escuela, sometido a tantos elementos, televisión, redes sociales, que, bueno, que de alguna manera no pueden ser favorables o no favorables con todas estas ideas nuevas que se están desarrollando en cuanto a iniciar a los niños en una educación sexual que creo que todavía a esa edad no es tan buena. En estos días publiqué yo un post de una diputada de Vox donde hacía una alerta sobre se quiere probar en España la educación sexual en algunas partes, pero con niños de 3 años inclusive de cómo masturbarse, por darte un ejemplo. Y disculpa, ojalá que no me cierren el enemigo por esto que estoy diciendo. Entonces, la autonomía, el sentido de la responsabilidad. ¿Cómo lograr que los niños desde chiquitico comiencen a asumir el sentido de su responsabilidad con ellos y con la responsabilidad compartida con su sistema familiar? Sí, bueno, definitivamente tenemos que seguir trabajando valores en casa. Tenemos que reforzar los valores en casa, recordarle, hablarlos, mantenerlos activos en cuanto a los valores de casa. Ok, a mí me gusta que se respete, yo soy de repente a la usanza, me gusta que se respete mi sistema familiar, me gusta que, que, que tengamos un tiempo para compartir una comida, que conversemos, ¿sabes? Soy una persona bastante abierta y me gustaría que trabajaran en eso, o sea, seguir conversando con nuestros muchachos, conversando sin agresiones.
¿verdad? Y hablar de nuestro sistema familiar, hablar de nuestros abuelos, o sea, de dónde tú vienes, o sea, que honren ese sistema familiar, ¿ok? Para que no pierdan esa herencia, tanto materna como paterna, esos apellidos que se van perdiendo en el tiempo, ¿ok? Hay gente que no le gusta escuchar historias, vamos a ponerle historias bonitas, cómo se las traducimos, cómo se las contamos, de manera que se sientan atraídos por ese sistema familiar, que sientan que sí existe, sí existe y puede existir una familia funcional, sí puede existir, que tenemos mucha responsabilidad las mujeres. Yo sé que los hombres, ¿verdad? Pero vamos a trabajar por ser mujeres, por tener el don del amor. Las mujeres estamos dotadas del amor, del don de decir las cosas con más sutileza. Entonces estamos llamadas a trabajar y a integrar más a nuestros muchachos en este mundo tan, tan revolucionado, con tanta información que cada día trasciende. Hablar de nuestros ancestros, tener recuerdos de nuestros ancestros, ¿sabes? Es integrar de nuevo ese sistema familiar, no perderlo de vista, ya sea con fotos, con recuerdos, vamos a cantarle el cumpleaños a la abuela, que sea virtual, porque es tu abuela. O sea, esos recuerdos de familia no deben perderse, que hoy día está bien cuesta arriba trabajarlo porque ya sabemos, el muchacho en la tele, la tecnología, muchas cosas. Entonces estamos llamadas, Así yo sé es. que tú, María, y mi grupo de mujeres que está ahí escuchándome, Dani, Alexi, Mariana, Elvira, Glevis Ledesma, esas grandes amigas, no sé si por ahí se me escapó alguna, estamos llamadas a retomar el gran valor de la familia, madre y padre, estamos súper llamadas a eso. Integrar a nuestros, ahí dice Glevis algo allí. Dice Alexis, María y Gilda, gracias a Dios tenerlas 2025. Disfrutamos sus conocimientos de gran casta que ustedes tienen. Son personas y mujeres labradas por Dios, son mujeres de excelentes valores. Gracias, gracias. Eso a mí, ay, déjame echarme el fresquito porque me encanta me encanta. Disculpen que no es prepotencia, pero que te lo No, digan. está bien, Dice Marichuchita, está bien. Dani Mogue, conversar, escuchar sin juzgar, eso es importantísimo. El escuchar sin juzgar, Dios mío, a veces nos juega, como decimos en Venezuela, cayó bien dado eso, porque Sí, empezamos a procesar aquí y no estamos jugando, y cuando te damos el mejor chance, el mínimo chance, ahí va la carga, Dios mío. sí. Dice Grevin Ledesma, Gilda, ¿cómo enseñar a los niños a integrar integrantes de la familia que tuvo una vida visiblemente desordenada o inapropiada según los valores del núcleo familiar al cual pertenece? No sé si quiere que te la lea de nuevo, Gilda. No, no, está perfecto, sí la entendí. Ok. Sí, yo estoy una vida visible. Bueno, fíjate, eso es un trabajo que hay que comenzar a sensibilizar a ese niño. Si tuvo una vida distorsionada, no sé, una familia disfuncional, es un trabajo día a día, es un trabajo de mucha sensibilización, de mucha conversación con el chico, de mucha integración y amor. ¿Ves? La palabra amor. Tenemos que darle amor y decirle en esta familia si existe el gran valor del amor. Vamos a trabajarlo cuando tenemos niños disfuncionales que tenemos que crear, ¿sabes? Entonces, es esa integración y que se sepa que es parte del sistema familiar de ahora donde está, ¿sabes? Que ese sistema familiar lo acoge con amor, lo acoge con compasión hacia lo que él vivió. Porque si él viene de una familia disfuncional o fue abandonada por su padre o su madre, pues ya tiene allí un trauma que hay por supuesto que trabajárselo y qué mejor remedio que puede tomar hasta una fiera que es el amor. Entonces trabajarlo con amor. ¿Ok? Que es la pregunta de Glenn, ¿verdad? Y una cosa que es importante también es cómo nosotros amonestar a nuestros hijos, por decir, llamarle la atención sobre algo que ha sucedido y que ha sido público en el núcleo familiar. Entonces, debería hacerse en el gremio familiar o debería hacerse en solitario con ese hijo que de alguna manera tuvo una falta para no exponerlo
al juicio de los otros, tú sabes, por la Eh, influencia que pueda tener. sí, definitivamente tenemos que hablar en privado con él. Vamos a hablarlo en privado, hacerle su llamado de atención o cómo podemos mejorar las cosas. Un vocabulario que sea conciliador, pero que tenga acciones concretas que trabajar. Que eso es lo que nos pasa, porque nosotros de repente comenzamos a trabajar, a llamarle la atención, pero no, de esa conversación no salió nada concreto. Entonces yo como coach inmediatamente tomo esa palabra de que qué acción concreta voy a trabajar para sensibilizar a este muchacho y que me dé una respuesta y un compromiso concreto de lo que él va a hacer, ¿sabes? Hay que como que inducirlo y trabajarlo a que me dé un comportamiento concreto, el cambio concreto y en cuánto tiempo, cuándo vamos a trabajar eso, cuánto tiempo va a durar esto, ¿sabes? Ah, qué Para bien. que... Sí, claro. Okay. Uh-huh. Gracias, gracias. Por aquí dice, ya se respondiste, dice Ani, monje, excelente mirada, Gilda, lo comparto 100%. Por aquí tenemos a Anmi que dice, hablar de nuestro sistema familiar contribuye a mantenerlo vivo. Claro que sí, Claro que eso sí. ha sido la Sí, enseñanza que nos ha dado hoy Gilda sobre la importancia de mantener sobre todo hay algo, ¿no? Hay veces que y a mí yo conozco familias que cuando hablan de la familia, de sus ancestros, lo dicen con mucha nostalgia, ¿no? Y siempre que allá era mejor, ahora allá era mejor, y allá era mejor, y allá era mejor, y allá era mejor. Eso, ¿qué tan sano es? O sea, una cosa es claro. que hablemos, que recordemos, ¿verdad? Una anécdota de algo que vivimos, ¿verdad? Y que lo compartamos inclusive con nuestros hermanos que no lo conocen, ¿no? Así les ayudamos a fortalecer a ellos también su identidad familiar. Eh, y otra cosa es vivir de la nostalgia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay algo que tú escribiste de tu currículo que yo lo noté. Me A encantó, ver. Uh-huh. me encantó. Y en la parte final que dice, quiero trascender el ego para cuando esté a punto de irme al otro plano, hacerlo sonriendo y en paz. Y Sí, me gusta. eso me llevó a pensar a mí cuántas personas que nos iban a escuchar hoy se han puesto a pensar en ese propósito de vida que quieren cumplir para que cuando dejemos este plano podamos decir, uno, misión cumplida, dos, me voy feliz y en paz, porque además me voy al encuentro de los que me amaron y que están esperándome allá de brazos abiertos, y porque además creo que aunque a veces me costó demasiado, pude lograr remediar lo que tenía como carga que, que no había logrado deslastrarme de ella en muchos años anteriores de otras vidas. Yo sí creo que hay otras vidas. Sí, sí, así también. Este, y, y bueno, a veces yo creo que no sé cuánto a los que ejercemos, porque nosotros en filosofía hacemos asesoramiento filosófico, apoyamos también a las personas Sí. en ayudarles a encontrarle sentido a su vida como propósito, así como los coaches también lo hacen desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista ontológico, ¿okay? Que ontología es estudio del ser, más Estudiarse. allá del ser, o sea, encontrarnos con ese soy lo que soy, con ese, eh, dejar ese ego pernicioso a un lado, ¿no? Sino trabajar con ese ego que enriquece, porque tampoco es que el ego es malo, ¿no? Claro, no es malo. El ego es bueno, pero por favor, administrémoslo sin narcisismo. Correcto, correcto. Muy bien esa Okay. reflexión, María. Sin Sí. narcisismo. Eh, Sí, eh, pues entonces yo pienso, lo dejo así como una reflexión, ¿no? ¿Cuántos de lo que nosotros nos han escuchado y que nos han dejado también estos potentes mensajes a través de todo lo que hemos compartido, han pensado que cómo quisieran irse o cómo quieran, o que lo que quieren que aparezca en su lápida, ¿no? sí, Si lo sí. van a, si lo van a Reflexión. visitar al cementerio al lugar donde tienen las cenizas guardadas, porque hay una anécdota de un hombre que nunca lograba completar ninguna tarea y siempre llegaba tarde a todos lados. Wow. Entonces, bueno, resulta que
los amigos lo conocían así, la familia lo tenía, lo llamaba el retardado, pero el retardado porque siempre llegaba tarde y no completaba nada. Y resulta que cuando me mandaron a poner la lápida en el crematorio, le colocaron, aquí yace alguien que nunca terminó nada. Ay, Dios, qué duro, pero qué duro, María, sí, qué Bueno, duro. fíjate, ¿no? Sí, Hablando del sistema familiar, no, lo están condenando, o sea, sí, ya, no le están reconociendo nada y fíjate cómo puede eso trascender de generación a generación que venga, ¿no? sí, sí, dejaron una huella Ahora y es la cuando me tienen. estoy dando cuenta, Sí, después de haberte escuchado. de la reflexión, se tatúan en la piel, en el corazón y en el alma eso y se va repitiendo hasta la séptima generación. Dice que cuesta tanto ir bajando y bajando de generación para que quiten ese estigma. O sea, es fuerte, fuerte. Todo el sistema familiar y todo esto del sistema familiar es muy, muy fuerte de trabajar, ¿sabes? Ah, Entonces, ahora, discúlpame que esté alargando tanto, es que me surgen preguntas. Escuchándote ahorita, me viene esta duda. ajá, Los tatuajes, ajá, los tatuajes. Hay gente que se pinta una flor porque les recuerda a su mamá claro, o a la última novia que tuvo. claro. Hay gente que se pinta una cruz o Ah, porque es muy religioso o me pregunto yo, es porque la vida es una carga que pesa tanto como una cruz. pues Entonces, yo yo digo, dependiendo de cómo piensen ellos, cómo pensarán y eso está allí. A menos que ahora hay remedio, porque ahora hay un láser para que pueden quitar el tatuaje. El tatuaje te lo pueden quitar sí, de la piel. Eso también influencia en el sistema sí, familiar. sí, total. Cuando hablamos de tatuajes, de la sistémica, mirada de la sistémica familiar, se dice que el tatuaje es los no reconocidos, los excluidos, que se tienen que tatuar para ser mirados. Dios Porque tú le vas a llamar mío, a tu entonces mamá, ahorita todo el mundo está pero excluido porque eso está es una moda. ¿No te has dado cuenta? bueno, hay muchos excluidos, hay muy, según Berenice, la parte de sistémica familiar, los excluidos. Se sienten excluidos y quieren ser más mirados. Mírame, aquí estoy yo, mírame esto, mírame, ¿sabes? Entonces tienes otras lecturas allí que, bueno, pasaríamos parte de Ah, la noche entonces conversando. valdrá la pena hacer un en vivo sobre los tatuajes. Ah, vale la pena, ¿verdad? Fíjate que lamentablemente, disculpen que voy a decir esto, ¿no? Lamentablemente, algunas personas dicen que no todo lo que han ido al Secuaya en Al Salvador son del Tren de Aragua, Ah, ¿ok? Sí, sí hay gente inocente, pero que por el hecho de haberle visto el cuerpo totalmente tatuado, ya creyeron que era el Tren de Aragua, entonces ¡pum! Lo metieron para allá. así es, A veces, fíjate, ¿no? Cómo influye, fíjate sí, cómo actos que cometemos pueden marcar la diferencia en cambiarnos la vida sin nosotros pensar que nos iba a cambiar eso la vida. total, Ahí, total. Todo acto tiene una consecuencia según sistémica familiar y la filosofía y mucha gente lo dice, entonces muchos filósofos, tenemos que trabajar en ello, ¿no? Entonces, yo sé que ya, ahora tenemos tiempo aquí, sí, pero vamos a cerrar, pero hay no que quisiera cerrar. cerrar de verdad porque está tan interesante. Sí, no, está interesante, de verdad que sí. A mí me gusta hablar mucho y concientizar a muchas personas porque hay gente que de repente no está conectada con esto, no es que no sabe, porque las chicas amigas que se conectaron allí, mi amiga Dani Mongue, mi amiga Glevi, mi amiga Mariana, la amiga Elvira y muchas, no leo otros allí, saben de mi trabajo, pues, saben mi trabajo Mm. y se conectan con la parte familiar mucho. Son mujeres también de mucha familia, pues de un sistema familiar funcional integrado, de apapachar, de querer a los muchachos, ¿sabes? De estar muy pendiente de sus hijos. Somos venezolanas de esas querendonas. Ajá. Entonces, bueno, para cerrar es bueno recordar que es muy revelador y valioso conocer mi historia familiar y reconocerla y asentirla. Es muy valioso. Tomar la fuerza y experiencia de mi clan para seguir avanzando en la vida. Cuando yo tomo la fuerza de mi clan por seguir avanzando, sobre todo la de papá, que es la fuerza para estar en la vida, ¿ok? Mamá es esa abundancia. Entonces tengo que reconocerlo, tengo que honrarlos porque muchos discriminan también su sistema familiar por X o por Y, hay que seguirlo trabajando. Así el papá no esté presente, esté ausente, al final es 50% papá, 50% mamá.
Hay que reconocer ese hombre que te dio la vida, ¿ok? Mirar con compasión y respeto el destino de cada uno. Eso es muy importante y valioso, porque cuando comenzamos a criticar y a juzgar el sistema familiar, se nos va a repetir con un hijo, con un nieto, con las futuras generaciones, a sentir que como fue perfecto. Eso no es fácil, porque recuerde que en el sistema familiar siempre estamos jugando. Mira lo que hizo esta, lo que hizo aquella, ¿ok? La misericordia Aprender, para con los que juzgamos, ¿sabes? sí, misericordia, sí. Sí, mirarlo con compasión y respeto y el destino que cada uno eligió. Compasión y respeto. Eso fue su destino, como lo hizo perfecto. Ahora yo me encargo de hacerlo, pedir permiso para hacerlo diferente a ti. ¿Ok? Agradecer el precio que pagaron de la historia para que nosotros estuviésemos aquí, lo que dijimos. Imagínate, nuestros ancestros en las cavernas, cazando el mamut, corriéndole al tigre delante para que no se lo comiera. O sea, todo eso hay que honrarlo para nosotros estar aquí en un vivo, tú allá en Chile y yo acá en Venezuela. O sea, eso es avance tecnológico y se lo debemos a nuestros ancestros. Eso hay que honrarlo, ¿sabes? Y agradecerle. Ok, concientizar las lealtades invisibles y pedir permiso para hacerlo diferente. Ver Heli que dice que las lealtades invisibles son las cosas que heredamos, así como que mi mamá quedó viuda a los 50 y yo también quedo viuda a los 50. Invisible, en el inconsciente llevo eso grabado y pues yo, por estar alineada con mamá y aliada, pues yo también, para ser parte del sistema, quedo viuda también a los 50. Entonces, trabajar en eso y concientizarlo. Una ¿Ok? pregunta, Dime. cuando termines, quiero hacerte esta pregunta y después que se responda la pregunta, vas a dar dónde te ubican, todas estas cosas, Ok, tus datos, ¿ok? Has ok. hablado de que una madre, su papá murió a los 50 y resulta que decide casarse con un hombre que muere también a los 50 para honrar a su mamá. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tu padre se casa un 18 con tu madre? Ajá. Tú naces un 18. El mes donde se casaron fue un 8 y tú naciste con un 8. Pero además, tu sobrino nace un 18, tu hijo nace un 18 y para de contar por todos lados ese 18 Sí, en esa sí. familia está dando Sí. vuelta. ¿Qué pasa con ese 18? Yo tengo una respuesta, yo creo que tú me des la tuya. No, bueno, esa persona se ancló hace 18. ¿Qué fuiste tú o un familiar? ¿Fuiste tú? Todo en mi casa, la mayoría. En mi 18. casa hay 18 por todos lados. Ok, pero fíjate, el 18, Yo soy la lectura que le puedo guerrera, dar, inclusive. cuando ¿Ah? tú, yo sé que numerológicamente le das una lectura, pero la lectura que yo le puedo dar es que es un 18 desde una bondad que te está ofreciendo. Es algo muy bueno porque nació tu hijo. ¿Qué más dijiste de 18? Nació mi hijo, nació mi padre y mi mamá se casaron el 18 de Ok, agosto. ok, Yo nací el 18 de agosto. Mi hijo nació el 18 de septiembre. ok. Mi sobrino Javier Enrique nació un 18. Y así como es, que hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay un hermano como mi hermano Rafael cumple año un 18 de enero. Bueno, O mira, sea, un anclaje positivo de celebración de la vida. Eso es un anclaje positivo de celebración de la ay, vida. Los gracias. 18, Yo creo que sí. claro, un anclaje positivo de celebración de la vida. En María, tu familia tiene un anclaje con los 18, sin embargo, para bien, eso es maravilloso, porque normalmente los anclajes se traducen en negativo. Mira que el 13, la gente tiene un tema con el 13, ¿recuerdas? O sea, Ujú. aquí en Venezuela hay un tema con el 13. No, el 18 para ti significa abundancia, prosperidad, significa cosas grandes, porque está allí el nacimiento de tu hijo, de tu vientre, imagínate, tu flor de vida, lo que tú diste, lo que tú pariste. Entonces, para ti los 18 eso significa mucha felicidad, muchas cosas hermosas. Para ti el Si 18. nos vinimos a Chile, donde la fecha patria, el día de la liberación de Chile, de la independencia, es el 18 de septiembre. Ah, bueno, imagínate, estás anclada al 18 para bien. Ahí sí la lectura es positiva porque es para bien. ¿Ok? Que normalmente traducimos eso en mal. Los 18 para ti son maravillosos para bien. Tienes un anclaje positivo con tus 18 desde la Gracias. mirada ontológica. Por aquí dice, estamos disfrutando de ustedes, grandes mujeres con mucho valor, María, y de las felicitaciones mujeres venezolanas. Gracias de nuevo, Alexis.
A ver si hay algo más por aquí, alguien más con alguna pregunta. Dice Dani, agradecida con amor por esta valiosa invitación, mi honra y mi respeto para Gilda y María, excelente ponente. Gracias. Ajá, entonces, Allá Gilda. están mis amigas, saluda a mis amigas que están conectadas y participando, ¿verdad? Ahorita Lacey y Dani, que Lady también participó, son buenas amigas, poderosas, que bueno, espero tengas la oportunidad de invitarlas, que también tienen mucho que contar y tú eres encantadora para trabajar. Eso me gusta, la dinámica. A mí me gusta la libertad, eso de la liviandad, vamos a trabajar sin poses, Así ¿ok? es, así es. Ah, Así es. Yo a la orden estoy para lo que sí, para lo que sea útil. Dice Sara Vida espectacular. Mari, S18, vida, positividad y energía. Gracias, Sari. Miriam Abreu, las bendiciones. Y bueno, ajá, Gilda, un mensaje final y dónde ubicarte, cómo ubicarte. Y sí. espero y aspiro, y te lo digo, quiero decirte en el público, me encantó conocerte, me encantó compartir contigo Gracias, y no solo compartir, aprender contigo y gracias. ojalá pudieras hacerme de nuevo el honor de compartir próximamente un nuevo en vivo, porque de verdad que creo que eres una mujer que tiene muchísima claridad conceptual, muchísimas para dar una sonrisa hermosa y además se transmite alegría, transmite tranquilidad, transmite coherencia entre lo que tu cara dice y las palabras que surgen de ti. Así que Bueno, mejor María, satisfecha no me voy hoy, mejor imposible. María, me hiciste erizar la piel. Tú, una ¿Sí? mujer tan, con el don de la palabra flor de piel. Gracias, gracias por eso, por esas cosas que me dices. Yo trato de trabajar desde la transparencia, el amor y la liviandad. Bueno, mira, mi invitación es que sí, a que analicemos nuestro árbol genealógico, que lo revisemos, que lo estudiemos, que indaguemos, porque de repente hay muchas cosas que sanar que nos están atrapando la vida, pues no nos están permitiendo avanzar. Tenemos que seguir sanando, tenemos que seguir trabajando en nuestro sistema familiar, tenemos que unir las familias, tenemos que rescatar la familia desde el amor, desde la compasión, desde la unión. Yo soy a ultranza defensora de la familia. Y para ti, María, mira, mil gracias. Para mis amigas que se conectaron, mil gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, podemos seguir trabajando. Mira, está el niño herido, está el proyecto Sentidos Estacional, que es eso es muy revelador. Yo lo amo. Yo uno de los temas que trabajo cuando hago formaciones es el proyecto Sentidos Estacional. Son tantos temas que podemos trabajar. Entonces, María, Maravilloso, maravilloso. honrada de que tú me hayas invitado a tu comunidad, porque sé que tienes una comunidad grande, te felicito por tus muchos seguidores, eso me encanta. Y bueno, por ser una filósofa que amo tu profesión también, Gracias, gracias. honrada y agradecida de que me hayas invitado. Y Gracias, honrada a mis amigas gracias también a ti. Por cierto, este en vivo va a quedar descargado en esta cuenta y en la cuenta de Gilda también va a quedar porque le voy a solicitar la colaboración para que Sí, sus seguidores lo vean directamente en su perfil. perfecto. Y les invito a todas las personas que nos escucharon y que se han mantenido con nosotros hasta ahora, por favor, regístrense en nuestra cuenta de YouTube, María Andrade R. María Andrade R. Allí están también todos nuestros en vivo descargados, todas las actividades que hacemos en función de lo que pensamos de la vida, desde la filosofía, desde la poesía y de tantas áreas que nos ha tocado incursionar, de tal forma que les invito a que se suscriban y nos ayuden en nuestra labor de divulgación. Gilda, encantado, un placer, un honor. Que Dios te bendiga, que hoy yo te aseguro que voy a dormir livianita, livianita después de haber disfrutado de este hermoso en vivo contigo. Ay, gracias, María, gracias a ti, María, honrada y agradecida por tu invitación. Somos amigas virtuales, de hecho, nos Así vimos una es, sola vez y ya nos volvimos a ver. Gracias, así es. gracias, gracias. Yo no sé, yo te quería pedir algo, yo te quería pedir una poesía, pero no sé Una si poesía. Ay, mira, hablando de poesía, déjame ver si un te, recita. porque aquí yo las escribo y después las paso al celular, ¿no? Ajá, Entonces, hay una que hice, una ajá, poesía que hice, a ver si se me pasó ya para acá, para el blog de notas de este teléfono. ajá. Hay una poesía que hice,
Déjame ver. A ver, aquí tengo, hice una. Sí, María es una gran poeta, están diciendo. Yo sé que sí, Yo soy una poeta tardía. Yo me describo como una poeta tardía. pero vale, 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 no Bueno, importa que sea tardía. aquí hay una que Dale, dale, no cuenta. creo que no la he publicado, pero esta creo que no la he publicado, fíjate. Ok. Si me emociona, me disculpan. Dice así, Ujú. caminaba, lloraba recuerdos, el aire arañaba sus huellas, la vida, un río sin orillas, la arrastraba, pero no ahogaba. En la niebla ciega, una bestia indomable escupía su aliento feroz, desafiándola a correr por un sendero donde el tiempo sangra en sombras. Y en un gesto inesperado, la niebla se abrió y su compasión la llevó al hogar. La niña frágil, como un pájaro, regresó al nido de su primer vuelo, se posó en su corazón, en su pecho. El silencio abrió puertas que el olvido no tocó. Las historias de ayer despertaron, entrelazando hilos del pasado, la impronta de su ser, hablando de honrar el pasado, honrar la vida. Y la Yo, impronta. yo escribí esta poesía la semana pasada, Sí, eh, ya. como Conectamos. parte del Día Mundial de la Poesía. Y aquí es María que vuelve a casa, es esa María que se siente niña y Ok. que se reconoce. Pues, ay, felicidades, María. Gracias por regalarnos esa estrofa hermosa, esa poesía hermosa. De Ya, verdad, en gratitud. Y bueno, a mí me pueden seguir con arroba cougilda, con Y de Yara, Y de Yoyo, arroba cougilda, ¿ok? Ahí qué bueno. están, Por aquí ¿ok? sucede con el 13 número que amo, dice Saredil. Excelente Nutritivo Live, gracias Saredil, excelente realidad, Alexis, las amamos, dice Alexis, gracias por amarnos tan pronto. Me suscribo Alexis, Dagny Mon que nos envía estrellas y besitos. Lady, gracias por invitarnos. Muchas gracias, dice Dagny Monge. Saredil Mares es una gran poeta, gracias Saredil por tu bondad. Sale letra, aplausos y Dani dice qué hermosa poesía, gracias, muy emotiva. Bueno, así Ay, que qué linda, qué suscríbanse linda. a María Andrade uno y ahí verán mis poesías también. Claro, claro. Seguir a María, exacto. María es una mujer hermosa. Ya María, me llena mi corazón. Gracias y Gracias, Isla. Un gracias. abrazo para todos, Dios les bendiga Amén. y seguimos en contacto. Y la vida hay que disfrutarla, recuerden. Sí, gracias Elvira. Gracias por el regalo de la poesía, dice Elvira. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias María, Gracias, qué buen regalo también, gracias, dice Glenn. gracias, Son gracias, Glenn. chicas potenciales que puedes invitar. Sí, ¿Ok? fíjate, ya tengo ahí, voy a anotar los nombres, pero más Claro, que quedan los nombres en el grabado. claro. Bueno, feliz Ay, noche para qué todos, lindo. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, María, gracias a todos. Gracias por estar, a mis amigas. Gracias, gracias.